Bien. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Bien, entonces, bueno, nos habíamos quedado en la última clase sobre ejemplos de proposiciones, ¿sí? Ya. Bien, un review sobre las proposiciones, bueno, recordemos que son aquellas que solamente pueden tomar un valor de verdad, verdadero o falso, ¿sí? Según la situación, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos proposiciones, 5 es un número primo, eso es una proposición, menos 17 más 38 igual a 21, eso es una proposición, ¿sí? Porque se puede indicar si es correcto o no, es decir, si es verdadero o falso, ¿sí? Todos los números enteros son positivos, también es una proposición, se puede indicar si es verdadero o falso, ¿ok? Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador, también una proposición porque se puede indicar si es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, toda proposición, jóvenes, se puede validar a través de lo que se conoce como valor de verdad, es decir, se puede indicar si es verdadera o falsa. Así de simple, ¿sí? Toda proposición, ¿sí? Bien, quiero que también veamos la estructura. Fíjense aquí cómo es la estructura de las proposiciones, ¿sí? Si se dan cuenta, las proposiciones no llevan signos gramaticales, por ejemplo, no llevan signos de admiración, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que no lleva, ¿sí ven signos de admiración ni signos de pregunta, ¿sí ven? Fíjense cómo es la estructura, ¿sí? Tampoco llevan signos de pregunta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por lo general, las oraciones que tienen signos gramaticales como admiración, preguntas, no son consideradas como proposiciones, ¿sí? Tener muy en claro esa, tener clara esa parte, ¿sí? ¿Ok? Ya. Vemos otro ejemplo donde no, ahora en cambio donde no tenemos proposiciones. Lava el auto, por favor. Eso no es una proposición porque más bien es pedir un favor, ¿sí? Okay. Aquí yo no puedo indicar si este texto, si esta expresión es verdadera o falsa, si es correcto o no. ¿Okay? Hola, ¿cómo estás? Tampoco es una proposición, ¿por qué? Porque tenemos, más bien, estamos ante una pregunta, ¿sí? Fíjense aquí que tengo signos de preguntas, ¿ok? Entonces, las proposiciones, la estructura de las proposiciones no tienen signos gramaticales como los de preguntas o los de admiración. Por ejemplo, apúrate, eso tampoco es una proposición, ¿por qué? Porque tenemos signos de admiración, como nos podemos aquí observar. ¿Sí? Y tenemos, fíjense. Entonces, no es proposición. La otra, x más 5 es igual a 9. Eso tampoco es una proposición, jóvenes, porque más bien la x, ¿sí? Que es esta expresión matemática tiene implícita, fíjense, tiene de manera implícita, por así decirlo, una pregunta, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir que esto es una proposición porque no me indican para qué valor de x, para qué valor de x es esta ecuación. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga una expresión matemática en donde no me condicionen, donde no me den una condición para la variable,
o para la incógnita, como se la conoce, yo no puedo decir que, que es una proposición, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí caigo en una duda. Es decir, ¿será verdadera o será falsa? Y las proposiciones no pueden tener dudas. ¿Sí? O es verdadero o es falso. Así de simple. ¿Sí? Entonces, aquí no tengo una proposición. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Seguimos. Mañana se acabará el mundo. Eso tampoco es una proposición porque no puedo saber si, no sé si esto es correcto o no. ¿Sí? O sea, ¿quién sabe que mañana se va a acabar el mundo? O sea, unos dirán que es verdadero, pero otros dirán que es falso. O sea, aquí también caemos ante una tela de duda. ¿Sí? Entonces eso no puede ocurrir en una proposición. ¿Sí? Ya, por ejemplo, yo les pregunto algo. Por ejemplo, fíjense, si yo les pongo este ejemplo, ¿sí? Ay, si yo les pongo este ejemplo, para todo número real, a, b, a más b elevado al cuadrado es igual al cuadrado más b cuadrado. La pregunta ¿es proposición o no es proposición? ¿Ustedes qué creen? Sí es. Una preposición. Ya. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Es proposición o no es proposición? Sí Sí, es. es proposición. Sí, Sí, es Si es una proposición, porque proposición, si es una proposición, ¿por qué? Porque yo puedo decir si esto es verdadero o falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, este texto yo puedo demostrar o puedo verificar su validez en algún libro de matemáticas, ¿sí? ¿Ok? Profesor, y Dígame. si no, digamos un ejemplo, no son proposiciones, es como decirle mañana te vas a morir. No sabes si Claro, es. eso no es una proposición, claro, porque ¿cómo uno sabe? Pues, o sea, no hay forma de indicar si es verdadero o falso. ¿Sí? No hay una respuesta específica. Exactamente. Cae en dudas y eso no puede pasar en una proposición. Ah, ya, ok, profesor. Bien, sigamos. Entonces, bueno, como aquí nos indica, generalmente las oraciones imperativas, las órdenes, las exclamativas e interrogativas, frases poéticas, fechas incompletas, ¿sí? Expresiones matemáticas que contengan variables, etcétera, no son proposiciones, ¿ok? Así de simple. Yo tengo preguntas, alguna frase poética, ¿sí? Fechas incompletas, ¿sí? Como también pusimos expresiones matemáticas o ecuaciones donde no se imponga alguna condición para las variables. Entonces, esos ejemplos no son proposiciones. ¿Ok? Por favor, su micrófono, jóvenes. Pónganlo en silencio un rato. Sigamos. Ya. Usualmente las primeras letras del alfabeto español en minúscula se usan para representar proposiciones. ¿Sí? Ya, muy bien. Así, por ejemplo, la proposición 5 es un número primo puede ser representada por la letra A de la forma.
A, 2 puntos, 5 es un número primo. Es decir, yo digo que la proposición 5 es un número primo, es la letra A. ¿Qué estoy aquí haciendo? Estoy asignándole un identificador a una proposición, ¿sí? Entonces aquí estoy ante lógica simbólica y ante traducción al lenguaje formal. Es decir, así como a los números y a las expresiones matemáticas les asignamos una letra, un símbolo, también lo hacemos aquí con las proposiciones. Por ejemplo, cuando yo digo y igual x más 1, y igual x más 1, entonces estoy asignándole a x más 1, le asigno un símbolo o una letra, en este caso y, ¿sí? Así como se lo hace en álgebra, ¿sí? Aquí también en lógica matemática se le asignan símbolos, en este caso letras, a las proposiciones, ¿sí? Como aquí indica, generalmente son las primeras letras del alfabeto español, ¿sí? Este ejemplo creo que no lo hemos hecho, ¿verdad? No, licenciado. Ya, vamos haciendo este ejemplo que está aquí, este ejercicio. Dice, dados los siguientes enunciados. Primer enunciado, el número 5 es triste. Segundo enunciado, Guayaquil es capital de Paraguay. Tercer enunciado, x cuadrado más 5x igual 0. Y cuarto enunciado, Cristóbal Colón descubrió América el 10 de agosto de 1809. Bien, entonces nos piden identificar la proposición verdadera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que tengo que, qué proposición tengo que identificar que sea verdadera? Estas de acá, ¿sí? No estas de acá, muchos, estos no son, o sea, yo no sé si son proposiciones o no, pero lo único que me dicen aquí es que estos aquí son enunciados, ¿sí? Yo tengo que elegir de estos de aquí cuál es la verdadera o cuál es la correcta, ¿sí? ¿Ok? Es como que me digan, identifique la respuesta correcta de entre todas estas que están acá, ¿sí? Ya, entonces, comenzamos. Veamos la proposición A. ¿Qué me dice? 2, el enunciado 2 y el enunciado 4 son proposiciones, ¿sí? Bien. Entonces aquí, entonces veamos, analicemos, por favor, ponga su micrófono en silencio un rato. Entonces, analicemos. Si me dicen aquí 2 y 4 son proposiciones, ¿qué tengo que procurar? Que tanto el enunciado 2 como el 4 efectivamente sean proposiciones para que esta sea la opción correcta. Veamos si es así. Enunciado 2, por favor, sus micrófonos, apáguenlos un momento. Un segundito, por favor. Ya continuemos entonces. Bien, entonces veamos. Enunciado 2. Guayaquil es capital de Paraguay. ¿Es proposición o no es proposición? No es por... No es profesor. No es. A ver, No, si porque yo es falso. digo Guayaquil es, profe, no. Guayaquil es capital de Paraguay, ¿es proposición o no es proposición? No Sí es. es. No es No, profe. porque es falso. No, A sí ver, es a ver, proposición. joven. Sí, Es proposición, pero no es Una cosa falso. es que sea Proposición. proposición, no, Falso. no importa si la Sí proposición es sea verdadera o proposición. falso, sigue Es siendo proposición, proposición. exactamente. sí es. Sí es Entonces, Sí, es proposición. proposición. Sí es si es proposición. proposición, Sí muy bien. Ya. Enunciado 4. Cristóbal Colón descubrió América el 10 de agosto de 1809. ¿Es También proposición es o no es proposición. proposición? También es Sí Si es es. proposición, porque Pero falsa. yo puedo validarla, exactamente, yo puedo validar si es verdadero o falso, ¿verdad? Pero sí es Sí, proposición, ¿sí? sí, profesor. Bien, entonces, justamente enunciado 2 y enunciado 4 son proposiciones, por lo tanto la respuesta correcta es la A. 2 y 4 son proposiciones, ¿sí? ¿Ok? Las demás serían falsas, ¿verdad? Porque solamente me piden identificar la proposición verdadera. O sea, solamente hay una. ¿Ok? Solo hay una. Bien, ¿alguna pregunta?
sea, ahorita lo que estamos haciendo es identificar proposiciones, ¿sí? Ya después veremos si son verdaderas o falsas, eso después. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Por favor, silencien sus micrófonos un rato, ¿sí? Si alguien quiere preguntar, ahí lo activa y pregunta, ¿sí? Sigamos entonces, muchas gracias. Vemos ahora sí, vamos a ver el valor de verdad de una proposición. ¿Eso a qué se refiere? Ahí sí es cuando uno tiene que decir, bueno, esta proposición es verdadera, esta proposición es falsa. ¿Ok? Entonces, el valor de verdad de una proposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Este puede ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces, como que indica, es la veracidad que describe a la proposición. Es decir, es cuando ya le asignamos su valor, es decir, si es verdadero o si es falso. Así de simple. Allí es cuando yo digo, esta proposición es correcta o es verdadera, o es incorrecta o es falsa, ¿sí? Bien. Usualmente el valor verdadero se lo asocia con 1, con la letra B, con T o con true en inglés, mientras que el valor de falso se lo asocia con 0, F o también false, ¿sí? Y se podría utilizar cualquiera de ellas, pero la convención o lo que vamos aquí a utilizar es el 0 para falso y el 1 para verdadero, ¿sí? Entonces, ¿sí? Mucho aquí usamos 1 para verdadero y 0 para falso, ¿ok? ¿Sí? Entonces, con eso identificamos el valor de verdad de la proposición, si es verdadero o falso, ¿sí? 1 verdadero, 0 falso. Así de simple. Continuemos. El valor de verdad, jóvenes, es lo que más interesa de una proposición, ¿sí? Y damos aquí el ejemplo. Si yo tengo la proposición A, 5 es un número primo, entonces ahí yo, a ver, ¿cuál es el valor de verdad de esa proposición? Sería verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya con lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra enseñanza, ¿sí? 5 si es un número primo, ¿ok? Está dentro de la categoría de números primos. Entonces, yo para indicar que esa proposición es verdadera, ¿sí? ¿Qué hago? Lo que hago es esto, ¿verdad? Aquí coloco la proposición, que en este caso es A, y aquí digo, en vez de poner igual, se ponen las 3 rayitas, ¿sí? Estas 3 rayas quiere decir equivale, ¿sí? Y pongo 1, ¿por qué? Porque es verdadero, ¿sí? Si yo leo esto, aquí yo lo que leería es, la proposición A es verdadera, o la proposición A equivale a verdadero. Equivale a verdadero, ¿sí? A es verdadero. A equivale a verdadero, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en lógica matemática, para dar el valor de verdad de proposiciones, se usa el símbolo de equivalencia, que son las 3 rayitas. Es análogo al álgebra, que se utiliza el igual, ¿sí? Entonces, el símbolo de equivalencia y el símbolo de igualdad son sinónimos, son primos hermanos, por así decirlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Siguiente ejemplo, todos los números enteros son positivos. Bien, entonces esa proposición es falsa porque no todos los números enteros son positivos. Tenemos, por ejemplo, el -1, -2, -3, esos son números negativos. Entonces, yo identifico que la proposición que aquí me indican es falsa. Es proposición, pero es falsa. Su valor de verdad sería 0. Entonces aquí, yo aquí digo, ¿sí? B es falso, ¿sí? B equivale a falso, 0.
¿Ok? Entonces, recordemos 0 para falso, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Sigamos entonces. Veamos ahora este ejemplo, ¿sí? Indique cuál de los siguientes enunciados son proposiciones y cuáles no. Además, asigne un valor de verdad en caso de proposición. Bien, el ejercicio estaba hasta... Disculpe un momento. El ejercicio estaba hasta aquí nomás, hasta que identifique cuál de los siguientes enunciados son proposiciones. ¿Sí? Yo le puse esta otra parte en caso de que sí se pueda asignar algún valor de verdad, ¿sí? Dependiendo de la situación. ¿Ok? Entonces comencemos. Primera oración, esta fruta está verde. ¿Sí? Bueno, supongamos que yo me estoy comiendo una pera, ¿sí? Y si yo digo, esta fruta está verde, ¿sí? Pregunta, ¿es proposición o no? Sí, porque la pera es verde. O sea, sí es proposición porque me estoy comiendo una fruta, ¿sí? ¿Ok? Ahora supongamos que me esté comiendo una manzana. Y yo digo, esta fruta está verde. O sea, de todas maneras sigue siendo proposición porque yo puedo asignarle un valor de verdad, porque tiene un valor de verdad, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta es, sí, Sí, es una proposición. sí es. Sí. Valor de verdad, bueno, depende de la situación, ¿sí? Depende. Depende de situación. ¿Ok? Se puede ser verdadero o falso según si yo me estoy comiendo una fruta que sea verde o si me estoy comiendo otra fruta que no sea verde. Puede que no esté comiendo incluso. Puede que no esté comiendo y si yo digo esta fruta verde sería algo falso porque no estoy comiendo ni siquiera una fruta, ¿verdad? Pero sí proposición porque se puede dar algún valor de verdad. ¿Sí? La siguiente. No, profe, no es proposición. No es proposición porque tiene signo de pregunta. Así No es. es proposición. Es una proposición porque No es porque es una pregunta. es una pregunta, exactamente, ¿sí? ¿Ok? Ya sea, siéntate y estate quieto. ¿Es proposición o no es? No, tampoco. No es Está dando como una orden. Es más bien una obligación Es que una él orden. tiene que cumplir. Claro, Una orden. es un mandato, ¿sí? Sí, es un mandato, ¿sí? ¿Ya? Cuando le decimos al sobrino, al hijo, sientas, caramba, estás ahí quieto. Eso es una orden, ¿sí? Ya. Sigamos con la siguiente. 3 más 7 igual a 10. ¿Es Sí, sí es proposición? Sí, es una proposición. Sí, proposición. porque Sí, No tiene es duda. proposición, 3 exactamente. es igual a 10. Exactamente. ¿Cuál sería su valor de verdad? ¿Tiene o no tiene valor de verdad? Uno. Tiene. Es verdadero, exactamente. Es una proposición verdadera. Entonces su valor de verdad es El uno. ¿sí? Correcto. Sí. Jóvenes, tomen apuntes, ¿sí? Vayan tomando apuntes o háganle print a las pantallas. Yo lo que voy a hacer es, yo tengo un canal de YouTube, ¿sí? Yo voy a subir por ahí los links de las clases, o sea, los videos, las clases, y les voy a poner el link al Moodle para que lo puedan revisar, ¿ok? La siguiente oración, la edad del universo es de unos 15.000 millones de años. ¿Es proposición o no es proposición esa oración? Sí es. Sí, Sí sí, es. Sí, es verdad, porque yo puedo validarla, ¿sí? La puedo validar, entonces sí es proposición, ¿ok?
Valor de verdad, bueno, sabemos que el universo tiene full años, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 15.000 millones de años sí es se le puede dar un valor de verdad de verdadero, ¿sí? ¿Ok? Pero si supongamos que hubiera sido la versión, la edad del universo es de 10 años, entonces también es una proposición, ¿verdad? Pero su valor de verdad sería ahí falso, porque sabemos que no tiene 10 años el universo, ¿verdad? Puede ¿Sí? ser verdad o falso. No, pues si yo digo que la edad del universo es de unos 10 años, entonces Es falso. automáticamente esa proposición es falsa, porque sabemos que no tiene 10 años, pues el universo. ¿Sí? Sigamos con la otra. El ratón trepó a la mesa. Es una No es proposición. proposición, profe. No es. Ya, ¿por qué no es proposición y por qué sí sería proposición? Porque no sabemos, pues si el ratón está en la mesa. Pero, Sería porque es una afirmación. ya, imagínese una situación en la que usted vea un ratón. Ya, yo le pregunto, ¿el ratón puede trepar hacia una mesa, sí o no? Sí. Entonces, Sí. Sí, es una en proposición. ese caso, Sí, pero acá se manda. es algo que se puede cumplir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso sí sería una proposición. ¿Cuál es el valor de verdad? Bueno, dependería de que si es que usted ve que un ratón se trepa a una mesa, pero generalmente los ratones sí también se trepan a la mesa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a darle un valor de verdad de verdadero, ¿sí? Porque los ratones también se pueden trepar a la mesa, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Muy bien. Sigamos entonces. Vemos ahora el concepto de tablas de verdad. Ya una vez teniendo ya en claro lo que es una proposición, cómo identificar una proposición, cómo darle un valor de verdad a una proposición, y ya sabemos que a una proposición se le puede dar cuántos valores de verdad a una proposición. Solamente tiene dos opciones, ¿verdad? O 0 o 1. 0 si es falso o 1 si es verdadero. ¿Sí? Por favor, apaguen sus micrófonos un rato, por favor, para poder seguir explicando este ruido. Su micrófono, por favor, un momento. A ver, los micrófonos, por favor. Ya sigamos entonces. Veamos la tabla de verdad. Dice, una tabla de verdad es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición. ¿Sí? Ya, como aquí indica, las tablas de verdad sirven para demostrar los valores, las relaciones y los resultados posibles al realizar operaciones lógicas. ¿Sí? Cuando ya me indica esa cuestión de realizar operaciones lógicas, ya me están hablando de combinar proposiciones para formar otras proposiciones. Bien, les adelanto ciertos conceptos. Las proposiciones que estamos viendo hasta ahora son proposiciones llamadas proposiciones atómicas o simples, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tendríamos, ¿sí?, proposiciones atómicas o simples. ¿Okay? ¿Por qué son atómicas o simples? Porque no se las puede separar en más proposiciones. ¿Sí? ¿Sí me van a entender?
¿Ok? Sin embargo, ya veremos más adelante que podemos unir las proposiciones simples o atómicas para formar proposiciones complejas o también llamadas proposiciones moleculares, ¿sí? A través de conectores lógicos. Eso ya lo veremos después de la tabla de verdad. ¿Sí? Bien. Entonces, con la tabla de verdad, como aquí indica, es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición y se las usa para mostrar más que todo los valores, las relaciones y los resultados posibles al realizar operaciones lógicas. ¿Sí? Entonces aquí les muestro las tablas de verdad, ¿sí? Y veamos, por ejemplo, empecemos con esta sencilla, ¿sí? Entonces aquí tengo una tabla de verdad, fíjense, con una sola proposición que es la proposición A, ¿sí? Entonces, una proposición, ¿cuántos posibles valores puede tomar? Dos, ¿verdad? 0 o 1. Estos son todos los posibles valores que puede tomar esta proposición A. ¿Estamos? ¿Sí? No hay más. ¿Ok? Entonces, esto es cuando solo tengo una proposición. ¿Sí? Vemos acá. Acá en cambio, ¿qué vemos aquí? ¿Cuántas proposiciones aquí vemos? Dos, ¿verdad? A y B. ¿Sí? A y B. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que pueden tomar estas dos proposiciones a la vez? ¿Cómo se lo hace? Bueno, una manera de hacerlo es a través de un pequeño diagrama de árbol y hoja, algo así que se llama. Yo tengo dos proposiciones, ¿verdad? A y B, entonces comienzo. Por ejemplo, yo sé que cada una de ellas, por individual, toma solamente dos posibles valores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, empezando de izquierda a derecha, la A puede tomar 0, ¿verdad? ¿Sí? Pero mientras la A toma 0, la B a su vez puede tomar el valor de 0. Mientras la A toma 0, también puede tomar el valor de 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora cuando A toma 1, así mismo mientras la A toma 1, la B puede valer 0. Mientras la A vale 1, la composición B puede valer 1. Entonces, ¿cuántos valores aquí pueden tomar las dos variables en conjunto? 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo está aquí? ¿Sí? Como aquí se puede observar, ¿sí? 0A, A0, B0. ¿Sí ven? A0, B1, A1, B0, A igual a 1, B igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí tengo una tabla de verdad para el caso de dos proposiciones. ¿Sí? ¿Cuántos valores pueden tomar esas dos proposiciones? 4, ¿verdad? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Estamos? ¿Alguna Sí. pregunta? No. Perfecto. Entonces, de manera general, jóvenes, si yo quiero saber o calcular la cantidad de valores que toman las proposiciones en una tabla de verdad, lo puedo hacer con la siguiente formulita, ¿sí? La cantidad de valores de verdad que toman las proposiciones en una tabla de verdad es 2 elevado a la n, ¿sí? 2, si ven 2 elevado a la n, ¿sí?
2 elevado a la n. ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué 2? ¿Por qué la base 2? Porque 2 son los valores que pueden tomar una proposición, 0 o 1, ¿sí? ¿Y n qué es? El exponente de n es la cantidad de proposiciones en la tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, es en el caso que tenga una proposición, es decir, la cantidad de valores de verdad que toma esa proposición sería 2 a la 1 igual a 2, ¿verdad? Si n vale 2, que sería en el caso de acá, en el caso de acá que tengo dos proposiciones, ¿verdad? Si n es 2, entonces la cantidad de valores de verdad que toman las dos proposiciones vienen a ser 2 al cuadrado, 4. Tal como está aquí, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si tengo 3 proposiciones, jóvenes, como acá, ¿sí? Acá tengo 3 proposiciones, ¿sí? Si tengo 3, entonces ¿cuántos valores toman las 3 proposiciones? ¿Sí? Sería, si me voy con la formulita, sería 2 al cubo, 8, ¿verdad? 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, 8 valores de verdad toman las proposiciones cuando tengo una tabla de verdad de 3 proposiciones. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿dónde saca el 2? El 2 es porque solamente la proposición una proposición puede tomar dos valores posibles, 0, 1. ¿Sí? Entonces ahí está 2 elevado a la n. ¿Sí? Entonces con esta formulita yo puedo calcular, ¿sí?, la cantidad de valores de verdad que tengo que tabular en la tabla de verdad cuando tenga una cantidad n de proposiciones en la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Okay? Si tuviera 4 proposiciones sería 2 a la cuarta, 16. Sería 16 valores que toman las 4 proposiciones en la tabla de verdad. ¿Sí? Ya sería más extensa. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor, continúa. Bien, continuemos entonces. Vamos ahora a ver el tema de operadores lógicos. ¿Sí? Veamos qué son. Sabemos que en nuestro lenguaje común usamos frecuentemente proposiciones más complejas, ¿sí? No las que hemos estado viendo. O sea, sí lo usamos, pero a la vez. Por lo general, cuando hablamos, jóvenes, en realidad estamos formando proposiciones más complejas, ¿sí? Como aquí indica, no tan simples o elementales, ¿sí? Entonces, damos unos ejemplos. Como por ejemplo, no hice el deber de matemáticas, ¿sí? Estoy en Ecuador y estoy feliz, ¿ok? Entonces, ahí ya estamos hablando de manera más acercada a la realidad, ¿sí? Con frases que generalmente utilizamos, ¿sí? Pero que son proposiciones ya más complejas, o también llamadas proposiciones moleculares, ¿sí? Moleculares. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, estudio o juego fútbol, ¿sí? Mucho con esta o con tilde quiere decir que o hace lo uno o hace lo otro, pero no puede hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? ¿Sí? No puede estudiar y jugar fútbol a la vez porque ¿cómo va a estar corriendo con el cuaderno en la mano? ¿Verdad? Entonces, o es lo uno o es lo otro, ¿sí? Cuando
si tiene esta tilde en la O es porque una de las dos cosas es la que se acepta. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Otra frase que es una proposición compleja, ¿sí? No es simple. Por ejemplo, si estudio, entonces sacaré buena calificación en el examen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿sí? Ya este conjunto de proposiciones ya no son simples, jóvenes. Ya no son simples, ¿sí? A estas proposiciones ya se les llama, ¿sí? Proposiciones moleculares, ¿sí? También complejas, ¿sí? O también compuestas. ¿Ok? Compuestas, ¿sí? Bien, seguimos. Surge entonces la necesidad de definir los nexos de estas proposiciones, a los cuales se denominan conectores u operadores lógicos. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, fíjense aquí en algo, ¿sí? De una proposición molecular o compleja, yo puedo separar, ¿qué cosa? Proposiciones atómicas y también conectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, estoy en Ecuador, ¿sí? Esta es una proposición simple, ¿verdad? Y acá yo también puedo identificar otra proposición simple. Estoy feliz, ¿sí? Y fíjense que estas dos están, ¿qué cosa? Están separadas por un i, ¿sí? ¿Ok? O mejor dicho, o sea, se las ha unido mediante esta frase i. A esto es lo que se le conoce como conector, ¿sí? Conector lógico o también operador lógico, ¿sí? Entonces, mediante conectores lógicos u operadores lógicos es que podemos formar proposiciones ya más complejas, ¿sí? Y es lo que, jóvenes, es lo que usamos a diario, ¿sí? Nosotros cuando decimos frases, ¿sí? Bueno, aunque de manera inconsciente no sepamos, estamos en realidad, o podemos decir, proposiciones complejas, ¿sí? Usando esos conectores. Ahí la O, ¿sí? Por ejemplo, cuando quieren comprar, no sé, unos zapatos, ustedes están indecisos, dicen, bueno, eh, 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 compraré estos zapatos o los de acá, ¿sí? Entonces, allí estamos ya usando conectores para formar proposiciones ya un poco más complejas, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Los conectores me unen proposiciones simples y con eso formamos proposiciones ya más complejas, ¿sí? Entonces, como aquí indica, gramaticalmente, estos nexos en su mayoría son denominados partes invariables de la oración. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí para continuar? ¿Alguna pregunta hasta aquí para continuar? No, profesor. ¿Ya está claro? ¿Preguntas? Bien, continuemos. Veamos el primer operador lógico, ¿sí? El más sencillo, por así decirlo. La negación. Dice, ¿cuál es el concepto para la negación? Sea A una proposición, ¿sí? La negación de A representada simbólicamente por este signo, y fíjense, este es el símbolo para la negación, ¿sí? Entonces,
Aquí para negar una proposición, ¿qué hago? Primero coloco el símbolo de la negación y luego la proposición. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la negación de A, ¿qué me dice? Es una nueva proposición. ¿Sí? Cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. ¿Sí? Entonces aquí tengo. Si yo tengo solamente una proposición A, sabemos que toma dos posibles valores de verdad, 0 o 1. ¿Sí? Entonces, la negación de A, como aquí se indica, ¿sí? Negación de A. Negación de A. ¿Sí? Tomaría estos valores, ¿sí? La negación me cambia el valor de verdad. Me cambia el valor de verdad de la proposición. Si es 0, pasa a 1. Si es 1, pasa a 0. En conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que si yo niego el 0, esto equivale a tener un 1. Si yo niego el 1, esto equivale a tener un 0, ¿verdad? Eso me quiere decir la forma en que opera la negación, ¿ok? Me cambia el valor de verdad de la proposición, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Y recordemos que la negación me da una nueva proposición, es decir, yo puedo decir que B es igual a la negación de A, ¿sí? O sea, aquí tengo una nueva proposición llamada B. ¿Estamos? Bien, continuemos. El símbolo que se utiliza para la negación puede ser cualquiera de estos dos que aquí pueden observar, ¿sí? Aquí. O usamos el de aquí o también el de acá, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Es decir, yo puedo representar la negación de A o el negado de A, que también se lo llama de esa forma, mediante este símbolo o mediante esta viñeta, ¿sí? Cualquiera de las dos son válidas, pero más se usa esta que está acá, ¿sí? Más se usa con esta simbología. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Dudas? Bueno, sí, profe, yo, la B, por así decirlo, se lo representaría con negación de A. Claro, porque aquí me indica el concepto, aquí me indica el concepto, fíjense, la negación de A es una nueva proposición. Entonces, si yo niego una proposición, obtengo otra, ¿sí? Obtengo una nueva proposición, ¿ok? Ya, eso era todo, profe, gracias. Muy bien. Vamos viendo estos ejemplos sobre negación, ¿sí? Ejemplo 1, supongamos que estamos en el día lunes de la semana. Entonces, al decir o al definir la proposición, hoy es lunes, ¿sí? Fíjense, ¿cómo se ha definido la proposición? Con A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo aquí digo, A es la proposición, hoy es lunes, ¿sí? Ya. ¿Qué valor toma esta proposición? Como yo he supuesto que es lunes, o por ejemplo hoy día, ¿sí o no? Supongamos que estamos hoy lunes, entonces si yo digo, hoy es lunes, es una proposición, ¿sí? Cuyo valor de verdad sería 1, ¿verdad? Es decir, yo digo que A es verdadero, ¿sí? Como aquí me indica, será una proposición verdadera, ¿sí? Bien. El negado o la negación de A, ¿cómo se leería?
Es igual a 0. Ya, muy bien, sería, su valor de verdad sería 0. Pero ¿cómo se lee? Hoy no es lunes, ¿sí? Esa sería la negación, ¿correcto? Esa sería la negación de A. Hoy no es lunes, ¿sí? Y como aquí me indica, si yo niego la proposición original, entonces si la proposición original era verdadera, en cambio, esta proposición negada será falsa, ¿verdad? Será falsa, ¿sí? Es decir, para este caso me va a dar que el negado de A es falso. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Es importante aquí, en la lectura, es importante, jóvenes, en la lectura, ¿sí? Poder identificar las proposiciones y los operadores lógicos que están implícitos allí, ¿sí? En este ejemplo sencillo, donde estamos hablando de la negación, por ejemplo, fíjense, el no viene a ser el conector o la negación, ¿verdad? O el operador lógico. Y hoy es lunes, viene a ser la proposición, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? El no viene a ser el operador lógico que es la negación. Y el resto de frase, hoy es lunes, viene a ser la proposición original, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que no está lloviendo, que hoy no está lloviendo. Entonces, al decir está lloviendo, ¿sí? Esa sería una proposición falsa, ¿verdad? Entonces, si le doy el nombre a esta proposición A, yo indico que A es falso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que no está lloviendo, ¿sí? Entonces, ahora acá, si yo niego la proposición original y digo, al negar la proposición está lloviendo, ¿cómo se leería? No está lloviendo, ¿verdad? No está lloviendo. No. ¿Sí? Y ahora fíjense, si esta proposición era falsa, acá tiene que ser verdadera, ¿sí? Porque la negación me cambia el valor de verdad. Y es lógico lo que estamos aquí indicando. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que no está lloviendo. Entonces, si yo digo no está lloviendo, es una proposición verdadera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. A ver, entonces, bien. Bien, ¿está claro cómo actúa la negación? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Vemos ahora el operador conjunción. Vamos a ver la conjunción, ¿sí? Bien. Nos dice, sean A y B proposiciones, la conjunción entre A y B representada simbólicamente por, aquí tenemos
aquí tenemos el símbolo de la conjunción, de esta manera, ¿sí? Así como se representa la conjunción, es como una B invertida, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la conjunción entre A y B me da una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere esto decir, jóvenes? Que me da una nueva proposición. Entonces, lo que me quiere indicar es que la conjunción entre A y B me da o es igual a una nueva proposición llamada C. ¿Ok? Y la tabla de verdad de la conjunción es la siguiente, como aquí se puede observar, ¿sí? La conjunción entre A y B tiene su tabla de verdad, como aquí se indica, como aquí podemos apreciar, ¿sí? Y veamos qué me dice acerca de la conjunción. Este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será verdadera solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Entonces, fíjense como aquí se puede apreciar, se puede corroborar lo que nos dice el texto, ¿sí? Me dice que la conjunción entre proposiciones, ¿sí? Mucho ojo, la conjunción entre proposiciones es verdadera solo cuando el valor de verdad de todas las proposiciones es verdadero. Es decir, si todas las proposiciones valen 1, la conjunción entre esas proposiciones también será 1. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjense como aquí lo indica. Cuando A vale 1 y cuando B vale 1, la conjunción entre A y B resulta en 1 también. ¿Sí? Bien. Para que la conjunción entre proposiciones sea 0, ¿sí? Basta o es suficiente con que una de las proposiciones sea 0. ¿Sí? Fijémonos aquí. Fíjense, cuando A es 0, B0, la conjunción es 0. Cuando A es 0, B1, la conjunción es 0. Cuando A es 1, B es 0, la conjunción es 0. Fíjense que en todos estos casos, por lo menos o mínimo una de las proposiciones es 0. ¿Sí? Entonces basta con que una proposición sea 0 para que la conjunción sea también 0. ¿Está claro? Sí. O solo que una sea negativo para las demás ya ser negativo. Sí, pero digámoslo así, mejor es falso o 0, ¿sí? No hablemos de negativo ni positivo, porque Bueno, serían signos matemáticos. bueno. Perfecto. Algo muy importante que hay que recalcar de la conjunción es que la conjunción es conmutativa. ¿Qué me quiere esto decir? A conjunción B es equivalente a tener B conjunción A. ¿Sí? ¿Ok? Bien, continuemos. Veamos cómo leemos una conjunción o cómo se la puede identificar o interpretar cuando tenemos un texto. ¿Sí? En español, la conjunción se presenta con los términos gramaticales y, pero, más, pero mucho ojo, más sin tilde. No es que, mucho ojo, no es el más de suma, no. Esto no es el más de suma, no.
y signos de puntuación como la coma, el punto y coma. ¿Sí? Okay. Entonces, si yo leo alguno de esos términos gramaticales, estoy ante una conjunción. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, si se tienen las proposiciones, A, obtengo buenas notas. B, gano una beca. ¿Sí? Entonces, si yo hago la conjunción entre A y B, ¿sí? Quedaría denotada por la siguiente forma. A conjunción B. Obtengo buenas notas y gano una beca. ¿Sí? Esta sería la proposición A. Y esta de acá sería la proposición B. Y el I es la conjunción. ¿Sí? Obtengo buenas notas y gano una beca. Ahí estaría la conjunción entre A y B. ¿Sí? ¿Qué valor de verdad toma esa conjunción? Bueno, no se sabe porque depende de los valores de verdad de las proposiciones individuales, de las proposiciones simples. ¿Sí? Depende del valor de verdad de las proposiciones simples. Como aquí podemos observar, como aquí tenemos en la tabla de verdad. ¿Sí? Seguimos. Por ejemplo, si se tienen las proposiciones A, trabajo mucho, B, recibo un bajo sueldo, la conjunción entre A y B se puede expresar de la siguiente manera. ¿Sí? A conjunción B sería, o también yo puedo decir A y B sería, trabajo mucho, pero recibo un bajo sueldo. ¿Sí? El pero es lo que me hace la conjunción. ¿Sí? Como aquí yo les indiqué hoy. Si yo leo un pero, es porque estoy ante la conjunción, ¿sí? ¿Ok? Es como que ustedes te digan, paso el bueno, paso la nivelación aprobando matemáticas, pero aprobando también lenguaje, pero aprobando también creo que tenemos una materia que se llama contexto, ¿no? Sociedad. No sé, Sociedad y cultura. Sociedad y cultura, ya, perfecto, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden también armar la conjunción, ¿verdad? O también pueden decir, bueno, apruebo la navegación si paso matemática y lenguaje y sociedad y cultura, ¿sí? Entonces son maneras o son formas de leer o interpretar que estamos ante una conjunción. Bien. Continuemos. Veamos este ejemplo. Consideremos las siguientes proposiciones. A, tengo un bolígrafo negro. B, tengo un bolígrafo rojo. La conjunción de las dos proposiciones sería A y B, o A conjunción B sería, tengo un bolígrafo negro y uno rojo. ¿Sí? ¿Estamos aquí claros? Tengo un bolígrafo negro. ¿Sí? Y uno rojo, ¿sí? A conjunción B. Entonces, si suponemos que, primer caso, si se tienen los dos bolígrafos, es decir, si tienen los dos bolígrafos, es decir, tengo el negro, ¿verdad? Si tengo la pluma negra, ¿qué digo? Que es verdadero en caso de que la tenga. ¿Sí? Si que la tengo, supongamos que sí la tengo. Entonces A valdría 1. Y supongamos que también tengo el rojo, ¿verdad? Y B valdría 1. Fíjense que este punto y coma se lee también como una I. ¿Sí? A
vale 1 y B vale 1, ¿sí? Entonces, la conjunción entre las proposiciones A y B, es decir, tengo un bolígrafo negro y uno rojo, será verdad, será verdadero. ¿Correcto? Entonces, yo aquí digo que la conjunción entre A y B es verdadera. ¿Por qué? Porque las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fijémonos en algo, en una propiedad muy importante de la conjunción, ¿sí? ¿Para qué me sirve más que todo la conjunción, jóvenes? La conjunción me sirve para hacer cumplir una cierta cantidad de condiciones, donde todas se tienen que cumplir, ¿sí? Todas se tienen que cumplir, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, pongamos un simple ejemplo, cuando ustedes quieren, cuando le quieren pedir este permiso a sus padres para salir a algún sitio, bueno, los que todavía están bajo la tutela de sus padres, ¿sí? ¿Qué es lo que, por lo general, qué es lo que les dicen? Bueno, eh, arregla tu cuarto, ¿sí? Y barre la casa, ¿sí? Entonces, usted puede salir siempre y cuando cumpla esas dos condiciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, usted puede decir, bueno, me dan permiso para salir, sí, arreglo mi cuarto, pero también barro la casa, ¿verdad? Entonces tiene que cumplirse esas dos condiciones para que esa proposición que usted indica sea verdadera, ¿sí? Entonces para eso es que se usa la conjunción, jóvenes, para hacer cumplir una serie de condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se cumplen o cuando son verdaderas todas, la conjunción es verdadera, ¿ok? Continuemos, veamos el siguiente caso. Ahora veamos o supongamos que se tiene el bolígrafo negro y no rojo. Es decir, aquí sería A es 1. Cuando digo A es 1 es porque tengo el negro, y B es 0 es porque no tengo el bolígrafo rojo. Entonces la conjunción o la proposición que viene a ser la conjunción entre A y B, que sería tengo un bolígrafo negro y uno rojo, será falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las dos proposiciones es falsa. Entonces yo aquí digo que A y B es falso, ¿sí? Seguimos. Ahora supongamos que no se tiene el bolígrafo negro, perdón, pero sí el rojo, ¿sí? Es decir, A es 0 y B es 1. Entonces, asimismo, veamos la conjunción o la proposición, tengo un bolígrafo negro y uno rojo, también será falsa. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una proposición falsa. Muy bien. Y vamos con el último caso, que sería, si no se tienen los dos bolígrafos, es decir, no tengo el bolígrafo negro y tampoco tengo el bolígrafo rojo. La proposición tengo un
bolígrafo negro y uno rojo también será falsa, ¿verdad? Porque aquí tengo, en este caso, que las dos son falsas. Es decir, como pueden observar, basta con que con que una proposición sea falsa para que la conjunción sea falsa. Entonces aquí tengo A conjunción B es falso, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. No, profe. Muy bien. A ver, hagamos como un pequeño ejemplo, ¿sí? Para que podamos observar también cómo se traduce al lenguaje formal, ¿sí? Fijémonos aquí en algo. Veamos este último caso en el que teníamos que las dos proposiciones son falsas, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo niego la proposición A, ¿sí? Si yo niego la proposición A, es decir, si digo el negado de A, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? No tengo un bolígrafo negro. ¿Sí? Y si también niego B, entonces me quedaría no tengo un bolígrafo rojo. ¿Ok? Nos quedaría A0 y B0. No, esperen un momento. No estoy hablando de valor de verdad todavía. ¿Sí? Estoy nomás negando las proposiciones que tenía al inicio, ¿sí? ¿Ok? Ya. Si yo quiero hacer la conjunción entre esas dos proposiciones que he negado, por ejemplo, ¿sí? Negación de A, conjunción, negación de B, ¿sí? ¿Cómo yo escribiría la conjunción entre estas dos proposiciones que están ya negadas? Yo la Sería, podría... Un bolígrafo negro, no tengo un bolígrafo negro. un bolígrafo rojo, o no tengo uno rojo. Exactamente, sería no tengo un bolígrafo negro un bolígrafo negro ni uno rojo. ¿Sí? Entonces, a ver, quiero que esto quede muy claro, ¿sí? A veces también en la conjunción se usa esta palabrita, el ni, cuando más bien se quiere unir proposiciones negadas a través de conjunción, ¿sí? Pero también es muy usado para la conjunción, ¿sí? Entonces, no tengo un bolígrafo negro ni uno rojo, ¿sí? O ni tampoco uno rojo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando usemos el ni, me también, dejas aquí, no me lo abras. a ver, por favor, el micrófono, sí, por favor. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, como pueden observar, también el ni se usa para la conjunción, ¿sí?
pero más bien es cuando se tienen, proposiciones negadas, ¿sí? Negadas. Pero también les puede aparecer, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Disyunción inclusiva. Sean A y B proposiciones, la disyunción entre A y B representada simbólicamente por A, disyunción inclusiva B, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos la simbología. Fíjense que aquí tenemos la simbología, la disyunción inclusiva, que es una B, es como una B. Bueno, es una B, ¿sí? Pero no es la B de verdadero, o sea, no hay que confundirse, ¿sí? Es el conector, es el símbolo que se le da, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la disyunción también es una proposición. La disyunción entre proposiciones también me forma una nueva proposición. Esta proposición nueva sería C, ¿ok? El valor de verdad de la disyunción está dado por la tabla de verdad, que es como la voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos entonces, fíjense, la tabla de verdad para la disyunción inclusiva, ¿sí? Tengo entonces aquí las proposiciones A y B, como son dos, tendría 4 combinaciones o 4 valores posibles que toman estas dos proposiciones en conjunto. Y aquí está su respectiva disyunción, ¿sí? ¿Sí? Entonces veamos qué me dice. Este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será falsa solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es falso. Es decir, fíjense aquí que fíjense aquí que cuando tanto A como B es falso, solamente en ese caso, la disyunción entre A y B sería falso. Es decir, la disyunción solamente es falsa cuando todas las proposiciones que la componen o que participan en ella son falsas. ¿Ok? Fíjense en el resto de casos. ¿Qué ven aquí? Todo uno, ¿verdad? ¿Sí? Todo uno. No es que vota todo uno, por si acaso. Cuando la disyunción es verdadera es porque una de las dos proposiciones es verdadera. Conclusión, ¿sí? Basta que una proposición sea verdadera para que la disyunción también sea verdadera. O basta que una valga 1 para que la disyunción también tome el valor de 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Continuemos. Entonces me dice aquí en español, la disyunción inclusiva se presenta con el término gramatical o. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la disyunción inclusiva, jóvenes? Para, más que todo, cuando tengo opciones y quiero elegir una de ellas. ¿Sí? Para eso más se la usa, ¿ok? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si estoy si me quiero comer una comida rápida, por ejemplo, una hamburguesa, tengo ahí para elegir, pues, ¿verdad? Hamburguesa, salchipapa, ¿sí? Entonces, bueno, de todas las opciones puedo elegir una de ellas, ¿verdad?
¿sí? Entonces, si yo hago la proposición, me como una hamburguesa o me como una salchipapa, ¿sí? Entonces, sería verdadero, ¿sí? Si yo me comería una hamburguesa, como dice, o si me comería una salchipapa. Incluso sería verdadero, sería también verdadera, ¿sí? Incluso sería verdadera si ambas también son verdaderas, ¿sí se dan cuenta? Es decir, yo me puedo comer la hamburguesa pero, y también me puedo comer la salchipapa, ¿sí? ¿Ok? Claro, así que yo como bastante, ¿sí? Y en mi caso yo sí lo he hecho. Pero sí hay personas que pueden comer varias cosas, ¿sí? O sea, no es que no se puede, sí se puede. Y es rico, de verdad. En fin. Entonces, para eso me sirve la disyunción, jóvenes, para elegir entre varias opciones, ¿sí? O hasta incluso elegir todas las opciones, ¿sí? Entonces, es que, por ejemplo, en el caso de que les mencioné de la salchipapa o la hamburguesa, bueno, si es que en vez de esa comida yo me comí, por ejemplo, un hot dog, ¿sí? Entonces, la proposición, me comí una salchipapa o me comí una hamburguesa sería falsa, ¿verdad? Porque no me he comido ninguna de esas dos cosas, ¿sí o no? Porque me estoy comiendo otra cosa, ¿sí? Entonces, caeríamos aquí, pues en este caso, ¿verdad? En el caso en que ambas son falsas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sí está claro que la disyunción es falsa cuando las proposiciones individuales son falsas, y sí está claro que es verdadera cuando las proposiciones individuales son verdaderas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, licenciado. No, profesor. Veamos el siguiente ejemplo. Si se tienen las proposiciones, A, tengo un libro de trigonometría, B, tengo un libro de álgebra. La disyunción inclusiva entre A y B sería A, disyunción B o disyunción inclusiva B. Tengo un libro de trigonometría o uno de álgebra. ¿Sí? Así como se lee, ¿verdad? Estamos. Recordemos que la disyunción inclusiva se lee con el O, con el término gramatical O. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, recordemos, por ejemplo, en la conjunción que hicimos un ejemplo con estas proposiciones, ¿sí? A, tengo un bolígrafo negro, B, tengo un bolígrafo rojo, ¿sí? Entonces la división entre las dos proposiciones sería A, disyunción B, tengo un bolígrafo negro o uno rojo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, así como se leería la disyunción entre esas dos proposiciones. ¿Sí? Entonces, vamos suponiendo estos casos. ¿Sí? Supongamos que tenemos los dos bolígrafos. ¿Sí? Entonces, al decir tengo un bolígrafo negro o uno rojo, que quiere decir la disyunción entre las dos proposiciones, ¿sí? Entonces, la disyunción entre las dos proposiciones sería verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que sí tengo un bolígrafo negro y también tengo un bolígrafo rojo, ¿verdad? Entonces la disyunción, es decir, A disyunción B sería verdadero. ¿Por qué? Porque como ya les indiqué, mucho ojo, ¿sí? Como ya les indiqué, ¿sí? Basta con que una de las proposiciones individuales sea 1, basta con que una de ellas sea 1 para que la disyunción
toma el valor de 1. ¿Sí se dan cuenta? Seguimos. Segundo ejemplo, si se tiene, segunda suposición, si se tiene el bolígrafo negro y no el rojo, ¿sí? Si se tiene el bolígrafo negro pero no el rojo, es decir, A es 1, o sea, tengo la pluma negra, pero B es 0 porque no tengo el bolígrafo rojo. Entonces, la disyunción entre A y B, que sería tengo un bolígrafo negro o uno rojo, también vendría a ser verdadero, porque tengo uno de los dos, ¿sí? Porque una de las dos proposiciones es verdadera, ¿sí? Tercero, si en cambio no se tiene el bolígrafo negro, pero se tiene el rojo, es decir, A es 0 y B es 1, ¿sí? Entonces la proposición, tengo un bolígrafo negro o uno rojo, es decir, A o B, también será verdadero. ¿Por qué? Porque una de las dos proposiciones es verdadera, ¿ok? Y cuarto, sería, si no se tienen los dos bolígrafos, es decir, no tengo ni el bolígrafo negro ni el bolígrafo rojo. Entonces, A0 y B0, ¿sí? ¿Qué me quiere eso decir? Que la proposición tengo un bolígrafo negro o uno rojo, es decir, la disyunción entre A con B sería falsa, sería 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos proposiciones son falsas. Es decir, no tengo ni el rojo ni tampoco tengo el negro. Entonces, al decir tengo un bolígrafo rojo o uno negro, eso es mentira, es falso, ¿verdad? Sí, porque no tengo ninguno de los dos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen una pregunta? No. Profesor. Muy bien, jóvenes. Dejemos hasta aquí la clase, ¿sí? Bueno, digamos esto último que aquí se lee. Como se puede notar en este ejemplo, existe la posibilidad de poseer ambos bolígrafos, ¿sí? Como aquí tenemos, ¿sí ven? Hay la posibilidad de poseer los dos bolígrafos, ¿sí? Razón por la cual esta disyunción recibe el nombre de disyunción inclusiva, porque como aquí indica, también tenemos la posibilidad de que las dos proposiciones tengan el mismo valor, o sea, verdadero, ¿sí? Sin embargo, piensen aquí, cuando se trate de situaciones que son mutuamente excluyentes entre sí, entonces trataremos en cambio una disyunción exclusiva. Entonces estaremos ante una disyunción exclusiva. Una disyunción exclusiva es cuando dos cosas o tenemos dos situaciones que no pueden ser a la vez. Por ejemplo, usted no puede ser mayor de edad y menor de edad a la vez. O es mayor de edad o es menor de edad. ¿Sí? ¿Ok? Usted no puede estar en Ecuador y en China a la vez. O está en Ecuador o está en China. ¿Sí? Entonces allí, en cambio, tendremos una disyunción exclusiva, ¿sí? Que hace que veremos el día de mañana, jóvenes, ¿sí? Gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana, profesor. Gracias, profe.